Tenemos aquí ya preparado a Antonio Javier Maza, desde Argentina. Él es experto en análisis forense e investigación digital y especialista en seguridad de la información. Y bueno, pues la charla que nos tiene preparada es sobre datos inteligentes para operaciones inteligentes. Así es que todo tuyo, adelante Antonio, muchísimas gracias desde la organización de Intelcon. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, buenas noches a todos. Es un placer para mí estar junto a ustedes. Agradezco a la organización y agradezco a todos los colegas con los cuales estamos compartiendo esta magnífica jornada. En primer lugar, muchas gracias. Hoy es un día muy especial acá en Argentina para mí porque es justamente el día de la institución en la cual trabajé 20 años, que es Gendarmería Nacional, así que sé que hay muchísima gente que se ha inscrito y está participando en el Congreso, así que vaya para ellos un saludo en el día de nuestra querida y amada institución. Como bien habrán escuchado, trabajé allá 20 años, tiempo pasado, dado que ha sido muy poco tiempo, decidí reencauzar mi actividad profesional como independiente y al mismo tiempo en entorno judicial, así que esto es algo totalmente nuevo para mí. Durante la ponencia del día de hoy, justamente lo que vamos a hacer es hablar de datos inteligentes para operaciones inteligentes. Muchas veces, como investigadores digitales o como incluso también fuerzas de la ley o operadores judiciales, tenemos que tener en cuenta que la cantidad de volumen de datos que vamos a analizar es cada vez mucho más grande, y de esta manera también nosotros tenemos que tener en cuenta que vamos a tener casos mucho más complejos, ¿verdad? Justamente el crecimiento del cibercrimen y la complejidad de otros tipos de actividades criminales nos limitan en tiempo, en recursos, no solo tanto computacionales, sino también humanos para abordar este tipo de delitos. Y obviamente también ejerce una cierta presión sobre la capacidad de nuestros investigadores. Bueno, lo que hablamos, justamente como investigadores digitales, nosotros debemos de tratar de armar muchas veces rompecabezas con piezas a veces que son faltantes. ¿A quién no le ha pasado que trabajó en una investigación digital y de repente se ha topado con que le faltan datos o inclusive también le falta información como para completar justamente una de las etapas básicas, que es el delimitar el alcance de cualquier investigación, ¿verdad? Esto de la mano, obviamente, de lo que es la disrupción digital o el Big Data, que no solamente lo podemos tener en cuenta desde el punto de vista de la cantidad o volumen de información, sino que también de la cantidad de información que hay. Hablando, por ejemplo, del uso de dispositivos móviles, ¿verdad? Hoy por hoy pasa la vida de un ser humano, se encuentra prácticamente ligada a un dispositivo móvil. Y en este sentido es que en un dispositivo móvil podemos encontrar distintas fuentes de información, y ni hablar cuando ya hablamos de un entorno complejo como es el hecho de redes sociales o comunidades de internet, ¿verdad? Justamente lo que decíamos de la disrupción digital, estas son estadísticas muy actuales, de julio del 2020, de la página We Are Social. Pueden ver al pie la fuente de la infografía. Hay aproximadamente un 50% de dispositivos móviles usados a nivel mundial por toda la población mundial. Hay aproximadamente un 47% de computadoras, y también otros dispositivos móviles como tablets y consolas de videojuegos. Si tenemos en cuenta que hay aproximadamente 8 billones de seres humanos, lo que tenemos en cuenta es el gran volumen de dispositivos que en algún momento pueden llegar a ser utilizados o analizados, ¿no?, en nuestros laboratorios de análisis forense digital.
Justamente también la pandemia en la cual nos encontramos inmersos ha hecho que convivamos mucho más tiempo en línea, ¿ok? Cómo el ser humano hoy, por así decirlo, pasa el día, bueno, un 70% del tiempo está conectado, ya sea por un smartphone o por un teléfono móvil. El 47% podemos llegar a estar conectados mediante una computadora, y el teletrabajo también ha incrementado el uso de Internet, ya sea también computadoras de escritorio, que hoy son las menos. Hoy por lo general todo tiende hacia lo portátil. Las tablets que venían de crecimiento, hoy también han aumentado el uso. Streaming o servicios de entretenimiento online, ni hablar, quién no ha terminado de ver una serie aprovechando esta pandemia. Consolas de videojuegos también se utilizan a menudo. Lo que son también dispositivos inteligentes, como por ejemplo, yo no quisiera decir marcas, pero son de público conocimiento, y también los wearables o ropa inteligente, como por ejemplo los smartwatch, también vienen en aumento. La tecnología indudablemente llegó para quedarse. Hoy por hoy es parte prácticamente de no solo de nuestras vidas, sino también de nuestro ADN. Suelo decir que el ser humano tiende a ser digital. Si tenemos en cuenta cómo el ser humano va de evolución en revolución, tenemos que tener en cuenta que no estamos ante la revolución digital, sino que es en realidad la construcción de Internet es una quizás de las tecnologías mucho más grandes que el hombre o el ser humano ha llegado a pensar y a construir. Ahora, hablando de lo que es Digital Forensic Intelligence, que es justamente el motivo que nos reúne hoy, podemos hablar inclusive del análisis forense tradicional. Esto es cómo la evolución del análisis forense a lo largo del tiempo nos ha permitido, como investigadores digitales, bucear con mayor profundidad en los artefactos forenses y también en los distintos tipos de fuentes de información. Las etapas del análisis forense tradicional por naturaleza son la identificación, la preservación, el análisis y la presentación de información mediante documentación escrita, por lo general la cadena de custodia, que es lo que atraviesa troncalmente todos estos procesos. Sin embargo, de la imagen podemos apreciar que este análisis forense tradicional en un principio lo que era un conjunto de procesos que se iban dando de forma consecutiva, ¿sí? El experto en análisis forense digital, en primer lugar, identifica el elemento objeto de estudio mediante características particulares. Luego lo preserva, ya sea física como lógicamente, mediante la adquisición de evidencias, para luego procesarla o analizarla en el laboratorio. También podría ser en tiempo real, en el caso de que la situación así lo merita, para luego realizar la presentación mediante un reporte o informe pericial. Sin embargo, con el tiempo pudimos apreciar, por ejemplo, el modelo ERM, que está disponible también en el sitio de ERM.net, o el modelo de descubrimiento de evidencias electrónicas, donde ya las evidencias digitales se denominan evidencias almacenadas electrónicamente, o ESI, como la sigla en inglés, Electronic Storage Information, donde ya empezamos a hablar de gobierno de la información, donde las etapas todavía son acordes al análisis forense tradicional, que justamente fue la génesis de cómo empezamos a caminar en el mundo de las investigaciones digitales. Y desde este punto de vista, la identificación que continúa presente, luego la preservación o recolección de evidencias, para luego realizar el procesamiento, la revisión y el análisis de estas evidencias colectadas,
lo que luego será volcado en un reporte y posteriormente evaluado por los investigadores. Ahora bien, cabe destacar que este modelo presenta un mayor dinamismo que al que observamos anteriormente, dado que muchas de las etapas interactúan entre sí y al mismo tiempo hay una retroalimentación constante entre cada una de estas etapas. Otra característica que podemos apreciar es que, de acuerdo al volumen de información, la idea del modelo es bajar desde un gran volumen de información a información que sea relevante para nuestras investigaciones. Y al mismo tiempo, cada una de las etapas o cada una de las fases que se van desarrollando van a ir gradualmente desde las de mayor riesgo, como es la identificación, hasta aquellas de que menor riesgo en cuanto a la actividad operativa desde el punto de vista forense pueden implicar, como es la confección de un reporte. ¿Por qué la identificación es una de las etapas donde los niveles de riesgo son más altos? Porque justamente aquellas evidencias que no hayan sido correctamente identificadas o que inclusive que no hayan sido identificadas al momento de proceder ya sea a la incautación o a su recolección, son evidencias que se pierden, ¿ok? Así como lo dice un axioma de la vida criminalística, que el tiempo que pasa es la verdad que huye. Aquí podemos decir lo mismo de la evidencia que no se preserva, o no se incauta, o no se resguarda, también forma parte de esa verdad que huye, ¿ok? No así para el caso, por ejemplo, de la preservación y recolección. Una vez que ya la evidencia es obtenida, debemos garantizar, ¿sí?, el correcto aseguramiento de estas pruebas y para luego proceder a realizar el procesamiento, la revisión y el análisis en entorno de laboratorio, aunque el entorno de laboratorio puede ser de hecho un laboratorio móvil, lo podríamos inclusive estar trabajando en el terreno, como solemos decirlo, desde el punto de vista operativo. Bueno, a continuación lo que quería compartir con ustedes es un framework de trabajo que nos puede acercarnos a lo que es DFINT o Digital Forensic Intelligence, es decir, aplicar una capa de inteligencia sobre los procesos o los frameworks existentes en cuanto al análisis forense digital. En este primer paso lo que nosotros haremos será justamente identificar el alcance de nuestra actividad, qué es lo que haremos, cuál es el motivo de nuestra investigación, cuál es la razón por la cual hemos sido nosotros convocados. Debemos resumir el enfoque y justamente sirve para delinear cualquier tipo de consulta previa que nosotros tengamos sobre el caso de investigar, incluyendo si es que hay información previa o determinados antecedentes, o si es que ya intervino también otro profesional brindando algún tipo de servicio, si hay inclusive algún tipo de actividad forense previa, o si hay otro material que haya sido analizado con anticipación. Este paso obviamente no incide sobre, por ejemplo, pasos que se encuentran dentro de frameworks como por ejemplo el de EDRM que habíamos visto anteriormente. A continuación, en el segundo paso, durante la preparación, justamente es donde nosotros podemos garantizar que contamos con el equipo necesario para dar satisfacción a nuestro cliente o a la autoridad que requiere nuestro servicio, mediante el equipamiento tecnológico y la experiencia de los profesionales, es decir, saber si es que estamos dispuestos o no, desde un punto de vista tanto tecnológico como profesional, para llevar a cabo este tipo de actividades. Este paso tampoco incide en frameworks de trabajo como el que habíamos visto anteriormente.
En el paso 3 se procederá a la identificación y recolección. Justamente es un paso que se encuentra vinculado con la identificación de la ubicación de evidencias potenciales, como por ejemplo computadoras, teléfonos móviles, unidades de almacenamiento portátil, datos de almacenamiento en red o inclusive también en la nube. Debemos garantizar desde un punto de vista legal que es un requisito fundamental, ¿no? Que esto haya sido, desde el punto de vista judicial, que haya sido ordenado por una autoridad competente, o en el caso que sea el entorno corporativo, seguramente tenemos algún tipo de carta blanca que nos permita justificar nuestra presencia en el organismo donde estemos trabajando. Del mismo modo, en este paso corresponde el examen físico de los elementos que analizaremos y también realizar fotografías y documentación de este tipo de dispositivos, incluyendo obviamente. Hola. Hola, sí, ha habido un breve impasse ahí de un par de segundos, pero ya te veo que te hemos retomado. Eso sí, como acaban de estar calibrando ahora Okay. la conexión en la finca y todo, pero tranquilo que te hemos recuperado, ha sido un par de segundillos solo. Venga. Ok, gracias. Bueno, lo que hablamos entonces respecto a la identificación y recolección de estos elementos, lo que haremos entonces es documentarlos de forma correcta y con la mayor precisión posible, incluyendo fecha y hora en el momento que fueron incautados o resguardadas las evidencias. Ahora, en el paso 4 de la preservación, obviamente esto se relaciona directamente con el resguardo de la evidencia e incluye el proceso de hacer las copias forenses completas, ya sea bit a bit, de los medios originales o también inclusive evidencias lógicas de aquellas fuentes que fueron aportadas para estudio. Es muy importante tener en cuenta también que si la evidencia no se va a adquirir de forma lógica o física sobre la evidencia original, se tenga en cuenta la incautación o preservación del elemento en sí, ¿no? A continuación, sí, ya vamos a empezar a hablar un poco de lo que es el framework de trabajo en DFIM, que es el paso 5 de reducir y almacenar. En este caso aplicaremos lo que denominamos reducción de datos de lo físico a no solamente las copias forenses, sino también la creación de evidencias lógicas. Es decir, si llego a un lugar y tengo, por ejemplo, que identificar historial de un cliente en un banco, obviamente seguramente tenemos que dirigirnos a un sistema de gestión donde va a haber una base de datos que va a estar instalada seguramente en un servidor, pero no será necesario quizás tomar el servidor completo ni hacer imagen del servidor, sino únicamente generar ya sea reportes mediante el sistema de gestión o una copia de la base de datos donde nuestro objetivo o el motivo de nuestras pesquisas se encuentre presente. Este es un paso que puede llevarse a cabo antes inclusive de la preservación, en el caso que esto no altere justamente el conjunto de evidencias originales. Obviamente, si es que lo altera, deberemos realizar primero que nada la preservación. Acto seguido, en el paso 6, lo que es revisión y explotación de la información o minería de datos, se puede utilizar el análisis forense digital y el análisis, por ejemplo, de inteligencia como una metodología para llevar a cabo una revisión de los datos en su conjunto y al mismo tiempo obtener distintas fuentes de información. Podremos realizar una revisión utilizando posteriormente el subconjunto más pequeño, como por ejemplo pueden ser datos que son sustancialmente más reducidos, achicando al mismo tiempo también el procesamiento, y la revisión seguramente va a ser
muchísimo más rápida. Obviamente que todo esto debe ir siempre en consonancia con las reglas de buena práctica y análisis forense digital. Estos subconjuntos, por ejemplo, de datos podrían dar lugar a un proceso mucho más rápido de revisión de información. La información obviamente podría consistir en un análisis como por ejemplo lo que es historial de navegación de internet, información o metadatos de un archivo, de revisión de un timeline de actividad del usuario, el registro inclusive de Windows, identificación de distintos tipos de selectores, ya hablando un poquito de OSINT, que nos permiten ser input para iniciar justamente el proceso de OSINT. Obviamente en el paso 7 será la adquisición de nuevas fuentes de datos, ya sean fuentes abiertas o fuentes cerradas, justamente basados en los selectores que identificamos de la revisión y explotación. Y estos datos obviamente pueden provenir de distintos tipos de fuentes, indicamos también que pueden ser abiertas o cerradas, dado que muchas veces los que van a hacer el análisis forense digital se tratan de fuerzas de la ley que van a poder utilizar uso de este tipo de fuentes para buscar determinada información. En lo que es fuentes abiertas, obviamente podemos encontrar redes sociales, Facebook, Twitter, otros informes en distintos tipos de medios como sitios web, foros de internet, inclusive medios periodísticos. Toda esta información obtenida será luego revisada nuevamente para luego agregar valor a las evidencias que fueron colectadas mediante el proceso de análisis, que justamente ya es el paso 8, que sirve para aumentar aún más la base de conocimiento utilizada para determinar justamente el valor probatorio de la información que hemos colectado hasta el momento y cuál es la relevancia dentro de nuestra investigación. Muchas veces un teléfono, hablamos de teléfonos porque en realidad es la mayor cantidad de dispositivos que quizás hoy abundan en los laboratorios de análisis forense digital, pero dentro de un dispositivo móvil, en función de su capacidad, podemos decir que hay muchísima cantidad de información, pero que haya una cantidad elevada de información no implica que esta información sea relevante. Quizás estamos buscando una imagen, un mensaje, una ubicación geográfica, una conexión a una red de internet, etc. Entonces es justamente donde esta información va a tener un carácter de relevante. Obviamente que además esta información obtenida también puede ser utilizada como medios de prueba también, que van a apuntalar nuestros casos y nuestras investigaciones en línea. Acá hubo un pequeño problema en la presentación. El paso 9 es el paso justamente de la presentación, es decir, del reporte, que presentar la información, ya sea de forma verbal o escrita, inclusive. Y el paso 10 será la finalización o la realización de copia de seguridad de los archivos o informes que hayamos generado, al mismo tiempo también que de las evidencias que hayamos colectado. Ahora bien, hablando de OSINT, mucho no vamos a andar en el tema, dado que seguramente otras ponencias van a abarcar de forma muchísimo más amplia esta temática. Lo que sí podemos decir que hay múltiples fuentes de datos. O por hoy un ser humano no se encuentra conformado solamente por carne, huesos, sino también por su entorno digital, ¿ok? Hoy por hoy podríamos decir o sentenciar que prácticamente todo ser humano se encuentra vinculado con un teléfono, un número diagonado, ya sea físico o inclusive puede llegar a ser virtual. Todo ser humano genera distintos tipos de información, como ser, por ejemplo, imágenes,
audios, vídeos, usamos correos electrónicos, generalmente estamos ubicados geográficamente, ya sea por nuestro dispositivo, volvemos a los dispositivos móviles, o por inclusive estar conectados a una red Wi-Fi de algún café, de alguna oficina o de algún organismo. Y al mismo tiempo también lo valioso que son las redes sociales para todo ser humano. Pueden notar incluso que dentro de lo que son redes sociales vemos el icono de WhatsApp. Sí, WhatsApp hoy por hoy también se ha convertido en una red social y es una de las mayores que hay en el mundo, dado que justamente es una de las más utilizadas a nivel global, ¿sí? Por lo menos lo que es continente americano, Europa y algunos lugares de África y Oceanía. No así quizás para Oriente, donde sabemos que utilizan otras como Cucutal, por ejemplo, que son más restrictivas en cuanto al origen de esos datos. Muy bien, hablando de OSINT, justamente las etapas o la metodología de trabajo consiste en la recolección, que aquí sería el input de aquellos selectores que identificamos mediante el análisis forense digital. Luego esto será procesado justamente de la mano de las evidencias que tenemos sobre la mesa en nuestros laboratorios y analizado ya desde un punto de vista integral. Esto nos permite tener una visión estratégica y operacional, dado que OSINT justamente no solamente consiste en identificar información, sino también en procesarla, analizarla y permitir la toma de decisiones o anticiparnos a un evento determinado. Lo que obviamente concluirá con el reporte de la información que hemos analizado. Respecto a la aplicación práctica de este tipo de metodología o framework de trabajo, lo que podemos decir, donde nos tocó trabajar con nuestro equipo, justamente es una amenaza en redes sociales donde una persona indicaba que tal día, el 26 justamente de marzo del año pasado, iba a realizar una masacre en su colegio. Inmediatamente, ni bien tomamos la alerta, lo primero que hicimos fue identificar qué elementos teníamos a partir de la publicación. Obviamente teníamos una fecha, una hora, una fecha y un día. Teníamos el nombre del usuario, sabíamos en qué grupo lo había compartido y al mismo tiempo teníamos una imagen. Para descartar que la misma haya sido realizada por esta persona y que tenía en su poder este tipo de armamento, lo que hicimos lisa y llanamente fue preguntarle a nuestro buen amigo Google, mientras una búsqueda reversa de imágenes, si esta imagen era original, es decir, habría sido generada por el usuario o se encontraba en internet disponible y la había descargado para luego incrustarla dentro de la publicación o el posteo. Y como pueden ver, a la derecha los resultados fueron prácticamente inmediatos, donde pudimos identificar 218 resultados positivos. Entonces, de esa manera pudimos nosotros descartar que nuestro sujeto que investigamos en ese momento había sido el que realizó la fotografía y que tenía en su poder estas armas que potencialmente podrían llegar a ser un riesgo para la integridad de determinadas personas. Sin embargo, ante este tipo de incidentes se actuó y se pudo dar con el sujeto al que luego se le fue incautado su dispositivo móvil y otros elementos, entre los cuales pudimos determinar la fecha en que fue descargada la fotografía,
cuando fue realizado el posteo, que luego realizó capturas de pantalla y lo empezó a compartir en distintas plataformas, y al mismo tiempo también se lo compartía a unos compañeros del colegio avisándoles que iba a realizar esta actividad y que no vayan al colegio porque no quería dañarlos, como que les avisaba a sus amigos más allegados para que no vayan al colegio y de esta manera no se encuentren presentes en caso de que se llevara adelante con este tipo de actividades. Este es un caso muy particular, dado que tuvimos que actuar muy rápido y para que ustedes se den una idea, si bien la fotografía no había sido realizada por esta persona, sí tenía acceso a armas de fuego, dado que convivía con una persona que tenía armas de fuego, entonces el daño quizás podría haber ocurrido eventualmente, y era un mensaje de alerta que esta persona compartió con, con el mundo, por así decirlo, como para pedir auxilio, ¿verdad? Sabemos que muchas veces es algo que suele llegar a ser personas que tienen un perfil determinado. Y hablando de perfil de esta persona también, a partir del análisis forense se pudo realizar el perfilamiento digital, si quieren decirlo, de este sujeto. Pudimos llegar a algunas hipótesis de que se trataba de una persona que había sido vulnerada físicamente por otro adulto, también que formaba parte de grupos o redes sociales donde constantemente trataba de asentar su personalidad, dado que también aparentemente sufría de bullying, dado porque en el buscador de internet justamente figuraban muchas búsquedas relacionadas al ciberbullying, de cómo sobreponerse siendo víctima de ciberbullying. Entonces era un caldo de cultivo que reunía todos los requisitos necesarios para en algún momento dado quizás tomar este tipo de determinaciones drásticas que podría llegar a ocasionar riesgo. Entre otros aspectos, también se identificaron dentro de su teléfono móvil algunos elementos como captura de pantalla de la masacre en el colegio de Brasil, que había sido justamente hace muy poco tiempo. Luego, si quieren, podrían identificar. Tiempo, también se encontraron capturas de pantalla de uso de tarjetas de crédito y demás. Todo esto eh, mediante el uso de herramientas especializadas para lo que es análisis, no solamente el análisis forense digital, sino también el análisis de datos. No es lo mismo ver, por así decirlo, un reporte forense plano que tener un reporte que nos permita identificar las múltiples dimensiones. De hecho, es algo muy sustancioso, inclusive también muy complejo ver cómo es el dinamismo de un grupo de WhatsApp, por ejemplo, de una persona o de nosotros mismos o de los mismos con nuestros propios familiares, si quisiéramos llegar a hacer en algún momento un análisis de WhatsApp. Porque una cosa es ver los mensajes uno detrás de otro, como si fuera un chat, o interpretarlo gráficamente, donde podemos ver cómo es la interacción entre los distintos usuarios o los distintos contactos del servicio de mensajería. Otro tipo de caso podríamos aplicar, por ejemplo, esta técnica. Este es un caso que fue muy reciente acá en Argentina, donde realizaron el defacement de distintos sitios .gov.ar. En nuestro caso estaba firmado el defacement y justamente coincide también con la búsqueda de perfiles en redes sociales. Obviamente que también se encuentra reportado en otros casos, y al mismo tiempo también
se encuentra presente en algunos sitios de internet donde se le atribuyen otro tipo de incidentes de esta naturaleza. Inclusive hay algunas páginas que todavía continúan con el defacement en línea y lo podrían llegar a apreciar. En la imagen también pueden ver que hay una billetera de bitcoins dando vuelta, entonces esa wallet también podría llegar a ser rastreada y ser un input, ¿no? Como para nosotros como investigadores. Otro caso, por ejemplo, el caso de la estafa que ocurrió muy recientemente, donde tanto Bill Gates, perdón, como Elon Musk también fueron supuestamente víctimas, ¿sí? De un apoderamiento de sus cuentas a raíz de un incidente de seguridad donde tuvo mucho que ver también lo que es la ingeniería social. Si bien uno puede tener los sistemas más seguros del mundo, pero si no creamos conciencia digital sobre el uso seguro de las tecnologías de la información, obviamente nuestras organizaciones están en riesgo. Eh, Se suele decir que el ser humano es el eslabón más débil en lo que es la seguridad informática. Bueno, debemos cambiar ese paradigma, ¿verdad? Y no indicarlo como el eslabón más débil, sino como nuestra primera línea de defensa. Y de esta manera empoderarlo darle herramientas para que pueda justamente defender el bien más preciado que tiene toda organización, que es justamente la información. En este caso, ya también podríamos llegar a identificar esta wallet como maliciosa. Justamente están viendo el sitio Who is Who, donde se puede alertar de este tipo de, de situaciones donde podemos recibir, por ejemplo, amenazas. La sextortion también ha sido una de las estafas que se ha incrementado también en esta cuarentena, y donde se recibe constantemente amenazas de que van a publicar fotografías de uno teniendo algún tipo de actividad impropia, por así decirlo, frente a nuestras computadoras. Y aunque ustedes no lo crean, hay muchísima cantidad de gente que este, paga a veces en función del temor o el daño que puede llegar a causar a su reputación que se divulgue contenido de este tipo. Ahora, si yo nunca hice nada, no sé por qué pagaría. O sea que hay mucha gente que realiza este tipo de actividades y paga, o y pagamos por su seguridad, hay gente que utiliza sus computadoras cuando duerme, estando bajo algún tipo de efecto que luego no permite que recordemos qué hacemos o qué no. Inclusive en este sitio podemos ver, por ejemplo, los últimos orígenes de las transacciones, y también hacer un conteo de la cantidad de, de movimientos que hizo la billetera. Cruzando, me gustaría compartir, por ejemplo, esta imagen donde ustedes van a decir: este tío se volvió loco. Nos está mostrando una fotografía de su actividad durante la cuarentena. Si bien estoy realizando algunas mejoras en casa, no he llegado a tanto como para querer construir un barco en el living de mi casa. Pero lo que quería compartir con ustedes es justamente, si yo les preguntara qué necesitamos para construir un barco, seguramente muchos me dirán madera, clavos, un plano, dinero, un mar inclusive donde lanzar luego el barco y navegar. Sí, es verdad, necesitamos todas esas cosas, pero lo que por sobre todo necesitamos es justamente pasión por navegar, pasión por el mar, pasión por lanzarnos al mar y sentir la brisa en nuestras caras, y cómo el sol calienta también nuestro rostro. Y así, de esta manera, es como también tenemos que encarar todas nuestras investigaciones digitales, con pasión.
llevar adelante una investigación digital seguramente no es tarea sencilla, porque es un complejo entramado donde coexisten distintos tipos de tecnología. El ecosistema digital muchas veces es muy grande y muchas veces los alcances no son claros, y en un momento llegamos a pensar que estamos trabajando y que las actividades que realizamos quizás no tienen un objetivo claro y definido. Y en realidad es algo que a mí personalmente me pasó en un momento de decir, sí, analicé 8.000 teléfonos, y sí, analicé 8.000 teléfonos en un año, pero de esos 8.000 teléfonos, ¿cuántos casos resolvieron? La verdad que no sé, o un porcentaje muy chico. Bueno, quizás a veces no está todo en la cantidad, sino en la calidad también de los informes. Y de esta manera iría cerrando yo mi participación en el Congreso. Agradezco nuevamente a los organizadores, agradezco que hayan tenido esta diferencia, pido disculpas por la demora en conectarme, como bien indicaban por ahí, recién había sido, estaban realizando unas reparaciones en el edificio, y estuve desconectado de internet acá en Argentina. No sé si pasará por allá, pero los datos están siendo muy escasos. La próxima guerra será por internet, así que les dejo mis datos de contacto. Pueden contactarme ya sea de LinkedIn, de Twitter, Antonio-Massa, o al Twitter también de QTH Labs, equipo donde soy mentor y justamente comparto muchas actividades con muchos de los colegas con los cuales tuve el gusto de trabajar en estos años, y hoy también son partes del Congreso. Así que muchísimas gracias. Cualquier consulta, pregunta, estoy abierto, y espero verlos físicamente pronto a todos. Muchísimas gracias a ti, Antonio Javier, por toda la exposición. Has ido hilando varias cosas. Lo de que la próxima guerra será cibernética, más que próxima, yo creo que ya la tenemos encima. Eso que le daba por un debate muy extenso, ya la tenemos encima en varios aspectos, ¿vale? Estaban comentando desde el chat, González Avellaneda, por ejemplo, decía: las fuentes abiertas pueden ser legítimas o no. ¿Qué te parece que las ilegítimas podrían llevar a una nulidad? Bueno, justamente dentro de lo que es fuentes abiertas existe una metodología para categorizar las fuentes, y es el investigador o el analista el que tiene esta tarea, ¿verdad? Sabemos que si la fuente es confiable al 100%, la podemos categorizar como con un valor, por ejemplo, numérico de 5, inclusive, y si el dato también es confiable al 100%, lo calificaremos también con un valor alto. Ahora, si la fuente y el dato no son confiables, el valor numérico con el cual lo categorizaremos será mucho menor, o inclusive nulo o cero, y en función de eso nosotros podemos decidir mediante un framework de trabajo cuáles de evidencias son las que son potables o viables para nuestra investigación. Uno de los problemas más grandes es justamente la carencia de analistas. Muchos pensamos que hacer OSINT implica entrar a internet y empezar a buscar información de unas personas y que hacen tal cosa o que hacen tal otra, pero justamente no nos fijamos en este tipo de variables y no ponderamos los datos, no aquilatamos la información. Entonces, obviamente que si nos dejamos guiar por información o fuentes falsas, estaremos orientando mal nuestras investigaciones. De hecho, también están preguntando qué hacer para hacer un patrullaje automático en las redes sociales. Automático hasta cierto punto, se pueden automatizar cosas, pero no todo. Bueno, eso es justamente quizás es una de las partes fuertes, por así decirlo, de OSINT, y también justamente una fortaleza y una debilidad, por así decirlo, de OSINT. Es verdad, muchas cosas se pueden automatizar, pero hay otras que no. El analista sí o sí es el que va a terminar subiendo o bajando el pulgar de la información que encuentre,
para incorporarla justamente a su reporte. Hay que tener en cuenta algo, que OSINT, como bien indicamos durante el desarrollo de la ponencia, no es solamente buscar información, sino analizarla y mediante esta información permitir la toma de decisiones, es decir, vamos a ir por este tío, vamos a ir a buscarlo porque ha hecho tal o cual cosa, o del otro punto de vista, anticiparnos a un evento y es decir, vamos a ir a buscar a este tío porque está por hacer tal o cual cosa. También cuando estabas comentando los casos de las imágenes que estabas compartiendo en Facebook, ¿no? Cuando estaban avisando esta persona de que en el colegio de hacer este tipo de cosas, estaban comentando Gear 282 decía, la red social de Mark, Facebook, vamos, comunica al país donde publican este tipo de incidentes, y yo comentaba que no es tan inmediato y dice, tengo entendido que sí que es inmediato, ojalá y lo fuera tan inmediato, pero hay veces que no lo es, esa es la mayor brevedad, pero... o quizás estoy equivocada. ¿Tú crees que es inmediato cuando se publican este tipo de cosas que avise Facebook al país donde se publican este tipo de incidentes? Mira, por la experiencia personal que tengo, no es inmediato, sí, hay un cierto delay de tiempo. Ahora también hay que tener en cuenta que seguro que se van a enterar. En este caso, por ejemplo, que era un caso muy puntual, pero de hecho han ocurrido otros casos de amenazas, por ejemplo, contra figuras públicas, donde quizás Facebook directamente o las redes sociales, por ejemplo, acá se utiliza mucho Twitter en Argentina, ¿sí? Y dice, bueno, vamos a cometer, vamos a hacer tal cosa contra tal autoridad. Y por lo general las fuerzas del orden se enteran antes que la red social. Y hay otros casos como por ejemplo, que no, imagino que quizás por la trascendencia, debido a que iba a ser una institución educativa, debido a que habían armas de fuego posteadas, no, fue en este caso la red social la que se percató primero de este posible incidente, pero sí hay un cierto delay, siempre hay un delay, por más automatizada que se encuentre la actividad de monitoreo, así decirlo, de redes sociales, siempre hay un delay determinado y estamos sujetos a justamente eso, ¿no? Que como toda operación, perdonen por ahí el tema, nosotros en este caso estamos tratando de prevenir algo, entonces como toda operación nosotros necesitamos un flujo de información que sea ágil, que sea dinámico y que al mismo tiempo nos permita tomar anticipadamente cualquier tipo de resolución, ya sea preventiva o inclusive también correctiva. Desde luego, en eso cada minuto cuenta. Bueno, pues Antonio Javier, muchísimas gracias de parte de la organización de Intelcom por toda la ponencia, todas las cosas que has estado metiendo en tu ponencia, ¿no? Mezclando diversas ramas que darían para mucho cada una de ellas, para estar hablando largo y tendido. Pero bueno, desde aquí te quiero dar las gracias en nombre de la organización por la charla.